bien, vamos a cambiar completamente de información, vamos a dejar el ámbito de la inseguridad de las instituciones educativas y nos trasladamos ahora a las noticias que tienen que ver con el ámbito político-económico de la República Argentina, porque se viven horas de mucha incertidumbre, de muchos cambios, de muchos nombres que van, de muchos nombres que vienen, de muchas figuras que arriban a la Argentina y otras que se van nuevamente a los países en donde estaban trabajando anteriormente. Pero para hablar un poco acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con el analista político Alberto Medina Méndez, que desde la provincia de Corrientes ya nos está escuchando. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, como siempre, un saludo a todo el equipo. No, por favor, muchas gracias a vos, Alberto, por esta comunicación. Bueno, horas realmente de muchos cambios, Alberto, de gente que va, gente que se viene, ministerios que se crean, ministerios que se fusionan. ¿Cuál es la lectura a priori que haces de toda esta situación, Alberto? Bueno, en primer lugar, me parece que estamos presenciando un proceso que todavía le faltan capítulos, ¿no? Si bien diera la sensación de que la noticia de llegar al gabinete de Sergio Massa parecería ser, digamos, la noticia más relevante, bueno, todavía hay casilleros que parecieran necesario completarse y más aún, todavía no se conocen claramente, por supuesto, ni los anuncios, ni qué implica, ni cuáles son las derivaciones de esta decisión, y a mi juicio todavía falta una foto política, ¿no? Falta un respaldo político fuerte, institucional, que excede la designación de los funcionarios. Recordemos que a principios de mes se iba Martín Guzmán, hubo un reemplazo ministerial con la nueva ministra Batakis, pero eso no fue suficiente para tranquilizar los mercados ni para resolver los problemas de fondo que Argentina atraviesa, porque básicamente lo que falta todavía es el mensaje político, ¿no? La foto, probablemente con el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación, probablemente con los aliados políticos, ¿por qué no con los gobernadores? Más allá de los nombres, que por supuesto son importantes y tienen un significado, todavía me parece que falta un dato que es mucho más relevante aún, que es ver al gobierno o a la alianza gobernante en una suerte de, básicamente, de un equipo compacto, de un trabajo conjunto, que es lo que básicamente hoy están dudando y sospechando los mercados respecto a que ahí hay fricciones y tensiones que son irreconciliables. Si eso se supera, creo que tenemos un panorama probablemente interesante para la semana que viene, para iniciar un camino que esta semana apareció por lo menos tímidamente, con buenas señales, pero que había que terminar de completar el proceso para que no volvamos a retroceder tres pasos como en el juego de la oca, ¿no? Claro. Alberto, lo que siempre solemos hablar es que lo económico va muy de la mano de lo que es el ámbito político, sobre todo en nuestro país, en la Argentina, y aparentemente así lo demostraron las últimas horas, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, siendo Massa no un economista, no un experto en la materia, pero bueno, ayudó un poco también a calmar las ansiedades y los mercados esto, ¿no? Sí, básicamente porque me parece que Sergio Massa es un aliado del gobierno, que tiene obviamente influencias en los mercados, que tiene un buen diálogo con el sector empresarial, que además demostró cierto talento para conseguir apoyos parlamentarios en determinadas situaciones límites. Recordemos cuando fue la discusión por el tema del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo de Argentina, en el que un sector de la alianza oficialista no acompañó ese proyecto y la oposición tuvo que salir también a respaldar eso que era tan relevante en términos institucionales, y por otro lado, por supuesto, sus vinculaciones internacionales. Yo creo que eso es lo que está haciendo que los mercados hayan tomado una suerte de respiro en estas últimas 48 horas y hayan mostrado señales en la dirección correcta, ¿no? Calmándose la cuestión del dólar blue, mejorando el precio el valor de los bonos argentinos, dando un primer pantallazo, pero insisto en que es muy importante no quedarse con la foto esta que parece como muy positiva y no terminar de cerrar este círculo, que supongo que el fin de semana va a ser muy relevante, porque vamos a conocer probablemente más nombres de lo que va a ser el gabinete económico, y por qué no, porque todavía podría haber modificaciones relevantes, importantes en el gabinete nacional. La designación de un nuevo jefe de gabinete no hay que descartarla, la desaparición de algunos ministerios que se puedan convertir en secretarías, la figura del titular del Banco Central, que también es un dato de mucho valor para los mercados, porque allí radica el problema más grave que Argentina atraviesa hoy en términos estructurales, que es la cuestión inflacionaria, y por supuesto salir del paso en este atolladero que vamos a atravesar en el mes de agosto, que sabemos que es un mes muy complejo, porque el faltante de dólares que Argentina ya tiene podría haberse agravado en el mes de agosto por las demandas vinculadas a la cuestión energética y porque eventualmente los exportadores demoren un poco más de la cuenta la liquidación de las exportaciones. Veremos cómo se da todo ese fenómeno.
si hay medidas en la dirección adecuada, se van a equilibrar las cuentas, al menos en el corto plazo, y nos van a dar un panorama un poco mejor hacia adelante. Pero insisto porque falta la señal política. Yo creo que ese dato no hay que minimizarlo, no se trata de nombres, también se trata de mostrar una alianza gobernante encolumnada detrás de una idea, con un respaldo múltiple, que muestren la foto de gobernadores, del presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, ya hoy dentro del gabinete. Creo que eso va a ser un dato muy relevante para que los mercados lean de la mejor manera posible lo que viene. Claro. Tocaste una palabra clave y jugadores claves, ¿no? En todo este partido, si lo queremos hacer en una analogía, Alberto, que son los gobernadores. El día anterior a todos estos anuncios hubo una reunión de la Liga de Gobernadores con el presidente Alberto Fernández y hubo una especie de tirón de oreja, ¿no?, por parte de los mandatarios provinciales hacia el gobierno nacional en una toma de o un pedido de toma de decisiones. ¿Cuánto pensás, Alberto, que tuvieron de influencia los gobernadores en esto que se desencadenó horas después, o si es algo que por ahí ya el Gabinete Nacional o el propio Alberto Fernández ya lo tenía determinado y pensado? Yo creo que las tensiones han sido muy fuertes, seguramente nos vamos a ir enterando con el paso de las horas, pero hay una demanda interna dentro de la alianza gobernante de tomar decisiones, de mostrar las cartas, de dejar de titubear. Ya ha habido muchas idas y vueltas en este proceso. La salida de Martín Guzmán no debió tomar de sorpresa al presidente de la Nación, ni a la política en general. Se venía hablando de ese tema hace mucho tiempo, tal vez se especuló más de la cuenta, aunque se iba a quedar de todas formas, pero había que tener un plan B, y la verdad que la salida de emergencia con la designación de un nuevo ministro, que por otro lado vino de la mano del rechazo de varios otros candidatos de prestigio, tampoco ayudaron a que los mercados tomaran en serio estas decisiones. Creo que los gobernadores habrán sido clave en la necesidad de pacificar la situación, de bajar los decibeles de los niveles de conflicto. El gobierno tiene muchos frentes abiertos y creo que también es hora de empezar a transitar esta transición hacia el año 2023 mirando un poco menos lo electoral y respetando un poco más y teniendo más empatía con la sociedad, ¿no?, que en el medio de este lío político es la que más sufre, porque claro, los dirigentes pueden estar mirando de reojo el año electoral, pero la gente tiene que pagar las cuentas mañana a la mañana, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido me parece que hay que empezar a tener un poco más de sentido común y de respeto por la gente. Probablemente muchos gobernadores que están en el día a día, que conocen lo que piensa la sociedad, muchos intendentes probablemente hayan transmitido esta sensación de que no se puede seguir dando vueltas con algunas decisiones políticas porque hay tensiones internas y hay que empezar a tomar decisiones de consenso y buscar acuerdos rápidamente para darle al país un rumbo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, tanto gobernadores y mucho más los intendentes de cada una de las localidades son un poco el paragolpe, ¿no?, de lo que es el humor social en nuestro país. Alberto, te quiero preguntar, vos que estás allí en la provincia de Corrientes, ¿cómo ves la posibilidad o qué tan lejos ves de que el gobernador Gustavo Valdés se pueda sumar también a esta liga de gobernadores, o si ya lo ves como algo totalmente descartado? No, yo no lo descarto. Creo que buena parte de las expectativas de los mercados están puestas en que la semana que viene, más allá de la asunción de los nuevos ministros y del anuncio final del gabinete con su nueva configuración, me parece que el gesto político que también está esperando mucha gente es la convocatoria a la oposición, la unificación de esta mesa de gobernadores, que dicho sea de paso fue una promesa del presidente de la Nación cuando recién asumió, ¿no? Claro. Que el protagonismo de los gobernadores iba a ser mayor, que él iba a gobernar federalmente, que iba a conversar con todos independientemente del signo político. Seguramente lo hace, pero me parece que está faltando una mesa institucional, un espacio más transparente, donde se visualice eso en una foto, de que hay acuerdos entre gobernadores, intendentes y el presidente de la Nación para ir en una dirección determinada, ¿no? Bueno, podemos hacer un poco la vista gorda con la pandemia, pero ya en el año 2022 y con un horizonte diferente, esto es absolutamente imprescindible y creo que yo no descartaría que los gobernadores de la oposición estén sentados en esa gran foto, si es que, insisto, si es que los gestos también acompañan, poniendo alfombra roja para que la oposición también sea parte de la reconstrucción y se dejen de tirar, digamos, petardos todo el tiempo en los medios de comunicación y acusaciones cruzadas que la verdad son absolutamente extemporáneas y le suman muy poco hoy a esa clase política que está tan cuestionada, que tantas complicaciones tiene en la credibilidad social. Creo que es un momento también de visualizar eso. Yo creo que los intendentes y los gobernadores
lo entienden bastante mejor probablemente que los funcionarios nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición, ¿no? Alberto, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Como siempre, ha sido muy amable y muy claro, ¿no? con los conceptos. Muchas gracias. Hasta pronto y muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bien, así pasaba el analista político Alberto Medina Méndez desde la provincia de Corrientes, haciendo un análisis de lo que fue esta semana realmente convulsionada en materia política económica en la República Argentina. Y bien lo decía Alberto, todavía no se descartan algunos otros cambios. Es por eso que vamos a estar muy atentos a lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas y sobre todo también durante el fin de semana.